buenas tardes. Qué bendición podernos encontrar en esta hora grabando nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Los invito a que tengamos juntos una oración. Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de contar con un grupo de amigos, personas que desean también aprender de tu palabra. Y como es importante, antes de abrir cualquier porción de la Escritura, deseamos que seas tú el que nos guíes, el que nos des el entendimiento a cada uno, para recibir iluminación y para conocer la revelación que tienes para nosotros y que inspiraste a tus profetas. En el nombre de Jesús, amén. Sí, qué privilegio esta hora de la tarde entonces tomar como referencia la palabra de Dios, en este caso el libro del Apocalipsis. Como un devocional para esta hora, quisiera compartir con ustedes un texto que estudié esta mañana en la palabra de Dios. Y se los voy a relatar tal como lo pensé. 21 de abril del 2020. Devocional o reflexión. Tengo la oportunidad de escribir. El Señor me da el tiempo, el espacio y la oportunidad. En cuanto a tareas, actividades, asuntos que se hayan desarrollado hoy, tengo el haberme levantado casi a las 6:15 de la mañana. Es lo que calculo, porque no vi el reloj. Pero sí escuché, después de haber estado despierto un rato y estar orando, el reloj despertador o alarma del celular de mi amor, que suena aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Después de orar un rato, tuve la oportunidad de estudiar la Biblia. En esta ocasión tuve el privilegio de repasar un texto que está en Romanos 9. Hablaba sobre lo que algunos creen que es la predestinación. Sí, porque como Pablo, autor del libro de la Biblia llamado Romanos, está hablando en este texto leído, Dios endureció el corazón de Faraón para que persiguiera al pueblo de Dios llamado Israel. Por lo menos eso es lo que tengo en la mente. Entonces fue Dios quien decidió su destino, es decir, lo predestinó. Pero en mi lectura, no del todo prejuiciada, como usted fácilmente se podría dar cuenta, querido lector o lectora, me llevé a una conclusión muy diferente. Pablo no quiere dar a entender que el faraón, y de allí cualquiera de nosotros, haya sido decidido por parte de Dios para que fuera malo. Más bien entiendo que el faraón, que era un rey de Egipto, citado en el episodio en que oprimía, creo, al pueblo de Dios llamado Israel, pudo siempre decidir su actuar, mas Dios ya lo sabía. Solamente permitió que actuara como ya lo presabía, si este término sirve, y lo dejó ser malo. Lo que creo que Pablo está enfatizando en este capítulo es que Dios nos ha predestinado para salvación en el sentido en que nos ha allanado el camino para ser salvos. Nos ha enseñado que es por fe y no por obras. Efesios 2, 8 y 9, que nos salvamos. Fe en Jesús, y que muchos eligen perderse como el faraón, y también muchos, tanto judíos como gentiles, tendrán la oportunidad de elegir perderse o elegir salvarse. Pero Pablo enfatiza que lastimosamente son muchos de los de su pueblo, los judíos, los que eligieron perderse al no aceptar a Jesús, y que fueron también bastantes los gentiles a los que ahora él predicaba, los que aceptaban a Jesús y de esa manera decidieron salvarse. Entonces, esta sería una aplicación práctica de Romanos 9. El Evangelio también ahora es para nosotros los gentiles. Y hoy en día, tanto los judíos como los gentiles que queramos aceptar a Jesús y por fe creamos en Él, obtendremos la salvación. Y en este sentido, nuestra decisión será firme por medio de Cristo Jesús. Bendiciones y amén.
Muy bien, después de esta reflexión de esta hora, tenemos el privilegio de pasar a un segundo punto. ¿Qué tal si comenzamos a desglosar un poco el estudio del libro de Apocalipsis? Quiero hacer una especie de repaso de lo que fue el estudio que tuvimos desde algunos días. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, comienza hablando de una cadena de intermediarios que lleva el mensaje o la revelación que está en este libro, el último de la Biblia. Y voy a recordar allí rápidamente. Entonces, en este caso, el mensaje, que es una revelación, viene de Dios. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces Dios se la da a Jesucristo. Y recordemos el término revelación, que es igual, como muchos han dicho, a la palabra descubrimiento o correr un velo, una cortina que nos está obstaculizando la visión espiritual. O una forma muy sencilla, como el mismo libro lo comienza diciendo, es una revelación. Y recordamos que utilizamos la ilustración de Lucas capítulo 24, en el pasaje preciso cuando aparecen dos discípulos que van en el camino hacia Emaús. Ese fue un texto clave que nos sirvió para ilustrar el tema de justamente qué significaba la palabra Apocalipsis. Fue toda una situación que nos sirvió para analizar. Sí, en Lucas 24 del 13 hasta el 29 se nos menciona parte de la historia. Ya en el 29 es cuando los discípulos que han caminado con Jesús, aunque no saben qué es Jesús, pues lo invitan a quedarse con él por la hora que es tan tarde. Y cuando él se sienta con ellos a partir el pan, se les abre los ojos, se les corre la cortina, se les descubre ese velo, se les hace el Apocalipsis. Ahí fue que aplicamos justamente esa palabra, y es lo que nosotros necesitamos también ahora que vamos a estudiar la palabra de Dios en este libro, que se nos descorra ese velo de la visión natural para llegar a una visión espiritual y entender los diferentes conceptos y términos del cual el libro nos habla. Bien, íbamos en la cadena. Entonces Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios se la da a Jesucristo. ¿Jesucristo qué hace? Sigue diciendo el versículo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Jesucristo se la da a sus siervos. Podríamos estar anotando. Los siervos se la dan a, muy bien, ¿quiénes son los siervos? Entonces podríamos poner entre paréntesis que los siervos son un ángel. El ángel se la da a Juan y Juan entonces se la entrega a, eso lo veríamos en el versículo 4, a las iglesias. Estas iglesias podrían estar representando muchas cosas, pero finalmente también lo podemos aplicar a que finalmente el mensaje ha llegado a nosotros, porque finalmente también fue escrito. De esta manera vemos una cadena muy interesante. Como también aplicábamos, decíamos que es muy triste cuando en muchas ocasiones este mensaje al llegar a nosotros pues se corta y entonces no es entregado a otras personas que podrían beneficiar de este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Pero eso podría suceder y entonces hay un llamado para nosotros de poder compartir todo lo que aprendamos de aquí en adelante en este estudio de la palabra de Dios. Bien, hemos estudiado también Apocalipsis 1:2, capítulo 1, verso 2, donde se nos habla acerca de una palabra clave, la palabra de Dios. Porque dice Juan, quien es el autor de este libro y que repasábamos, que fue el discípulo de Jesús, vimos cómo lo que escribe aquí en Apocalipsis se parece a muchos términos que utiliza en el Evangelio según San Juan,
y al reconocer que el Evangelio fue escrito por el discípulo amado de Jesús, aquel que se recostó sobre el pecho de Jesús en esa cena última que tuvo Jesús con sus discípulos, y también aquel al cual Jesús le encomendó su madre cuando él estaba muriendo en la cruz, este discípulo sería el autor de este libro llamado Apocalipsis. Y conocimos un poco de la historia de él. Recordamos cómo fue tratado de quedar en un caldero muerto por parte de un emperador que lo mandó a matar de esa manera. Una olla hirviendo de aceite lo echaron, pero Juan no murió. De esa manera el libro de Apocalipsis nos va a decir aquí más adelante que fue desterrado a una isla, y es en esta isla donde escribe. Y él por eso en Apocalipsis 1:2 mencionó, da testimonio o testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que nos enfatizamos en la palabra de Dios y logramos conocer un poco más acerca de lo que es la palabra de Dios, cómo es que está compuesta por 66 libros, como decíamos que hay diferentes versiones de la Biblia y que algunas podrían tener incluso otros libros y que debería haber alguna razón por la cual uno revisar, porque unos tienen más libros que otros, pero donde es aceptada por este servidor que por lo menos recomienda una versión de la Biblia son aquellas que contengan específicamente estos libros que he mencionado, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Habría que profundizar un poco más por qué razón no recomendaría algunos de los otros libros que ampliarían la lista. Entre otras cosas, considero que no llevan la misma unidad de pensamiento que dicen cuentan estos 66. No llevan tampoco mucha credibilidad en cuanto a las palabras que utilizan muchos de los autores de esos libros, que yo llamaría más bien pseudolibros, deuterocanónicos, fuera del canon, es decir, de lo que se consideró como una unidad de pensamiento. 66 libros únicamente, desde Génesis el primero hasta Apocalipsis el último. Y de esta manera pues uno llega entonces a concluir diferentes asuntos, como por qué tal vez los teólogos tenían dudas acerca de la misma unidad o autenticidad de la escritura hasta hace algunos años. Bueno, tal vez porque no contábamos con muchas copias recientes del texto de la palabra de Dios, que de paso está escrito en hebreo, griego y arameo. Son los tres idiomas que se manejan originalmente en la escritura, y que hoy no tenemos ninguna copia original de ningún autor. Por ejemplo, Moisés escribió el Génesis, una copia de la letra de Moisés, un pergamino que eran las pieles de animales donde se escribía, o de papiros. No tenemos ninguna de ellas. Pero investigamos que en 1947 unos rollos conocidos como los rollos del Mar Muerto, de unos pastores de cabras beduinos que se encontraron, comenzaron a comercializarlas, la vendían en una plaza de mercado a poco valor por fragmentos, y finalmente los que la compraron se dieron cuenta que eso era valioso. Hoy en día está en un museo en Jerusalén y en otros museos también en la misma ciudad, parte de estos fragmentos de rollos encontrados en el Mar Muerto. Se hicieron más búsquedas y encontraron prácticamente todos los libros de la Biblia, o por lo menos del Antiguo Testamento, con una autenticidad y una credibilidad que finalmente hace que hoy pues reafirmemos nuestra confianza en que esta palabra de Dios, los 66 libros que encontramos en la Biblia, son realmente dignos de confianza. Y llegamos a diferentes conclusiones bonitas sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, que la palabra de Dios es una lámpara a nuestro camino, como dice el Salmo 119-105, que nos da bendiciones, consuelo, esperanza, dice Romanos capítulo 15, verso 4, que la palabra de Dios también es inspirada por Dios, que podemos confiar en ella, podemos confiar en Dios.
podemos encontrar también un estudio de 2 Timoteo 3:15 y el 17, que ya tiene varios beneficios o bendiciones para nosotros, porque nos exhorta, nos corrige, nos instruye y también nos prepara para la salvación y para ser obreros de Dios. La palabra de Dios es útil para ser estudiada en cualquier momento de nuestra vida, desde la niñez hasta la adultez. Y algo muy bonito que hemos descubierto en este estudio de Apocalipsis es que la palabra de Dios es simple, que el conocimiento de Dios es sencillo y que nosotros podemos acceder a Él, que está a nuestro alcance y que es una revelación de Dios. Él se nos quiso revelar. En ese estudio también descubrimos que Dios entregó su mensaje que quería darle a la humanidad para que se salvara por medio de unos profetas. Ellos recibieron la revelación de Dios y la escribieron en la Santa Escritura que conocemos hoy. Ha llegado gracias a Dios a nuestros idiomas para poderla entender y ser accesible a nuestra realidad. Pero quiero mencionar otros asuntos con respecto a la palabra de Dios. Ella permanecerá para siempre, dice Isaías 40:8. ¿Y qué debemos hacer después de tener todo este conocimiento de la palabra de Dios? Pues descubrimos que debemos estudiarla con interés, con alegría, como lo hicieron también los profetas, como lo hicieron los grandes hombres de Dios de la antigüedad, como lo hiciera el mismo Jesús. Pues debemos también confiar en la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. Eso lo dice Hechos, capítulo 5, versículo 29. Y nos comprometimos a que íbamos a leerla todos los días con la ayuda de Dios y ante Él, no una promesa ante ningún compañero o profesor, sino con Dios, pidiéndole primero la ayuda a Él y a confiar en ella como la voluntad de Dios para nuestra vida, nuestra regla de fe y de práctica diaria. En el versículo 3 de Apocalipsis nos llevamos una linda lección, y es que Dios nos llama bienaventurados o dichosos y felices a todos los que leemos las palabras de esta profecía de Apocalipsis, a todos los que la escuchamos y a todos los que guardamos, o sea, ponemos en práctica las cosas que están escritas en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y eso fue bonito, poder entender que nosotros estábamos en este plan y que estábamos siendo bendecidos por Dios. Ahora, en el versículo 4 de Apocalipsis, nosotros tuvimos el privilegio de ver cómo Juan, ya hablamos un poco del autor, hicimos el repaso de él, le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Es el Asia Menor, un espacio de tierra donde estaban congregadas o donde estaban localizadas ciertas iglesias en aquel tiempo de Juan, que recordemos era aproximadamente el 96 al 100 después de Cristo. Y estas iglesias reciben entonces este saludo, pero como decimos, también es para nosotros, que hoy en día leemos la profecía, que hoy en día la escuchamos y que también queremos poner en práctica sus enseñanzas. El saludo, lo bonito es que viene de parte de 3 personas que nosotros analizamos muy diligentemente, y esas personas nos dirigían una bendición a través de la gracia y la paz que nos deseaban a nosotros. Gracia y paz. Gracia viene del griego charis y paz viene del griego eirene. De esta manera nos están deseando una gran bendición. Y si fuera de cualquier persona o de cualquier personas, se trata del mismo Dios, pero que hemos manifestado en 3 personas que aquí se presentan individualmente. Mira, en el versículo 4 de Apocalipsis 1 dice que gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir. Y llegamos a la conclusión que esto representaba una sola persona. Y lo buscamos por allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y en el versículo 14. Eso fue una lectura prácticamente obligada entre nosotros para poder entender este mensaje. En Éxodo capítulo 3 y en el versículo 14 se nos da una pista o señal para poder entender esto de quién es el que nos saluda en Apocalipsis 1:4 de primero. El que es, el que era y el que ha de venir, ¿quién es?
pues repasando, al leer el verso 14 de Éxodo capítulo 3, vemos que respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Con estas palabras entonces uno ya llega a entender que Dios se hace llamar yo soy el que soy, un ser eterno. Estas palabras indican este atributo de parte de Dios. Y Él se hace un poco más específico en el verso 15 de aquí mismo Éxodo capítulo 3, cuando dicen: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí vemos entonces una apreciación muy interesante. Se recordará por todos los siglos. Nuevamente confirmamos entonces el tema de la eternidad, del atributo que se resalta acá, y que es el que nos pone a hacer pensar cuando dice que nos está saludando en Apocalipsis 1:4, el que es, el que era, pero el que ha de venir también, o el que será. Este representa, y aunque no lo quisimos decir específicamente en aquel momento, al Padre Dios, primera persona de lo que se podría conocer como la deidad, un solo Dios, pero que también se presenta como tres personas. Gran misterio, un solo gobierno llamado Dios, conformado por tres personas, el Padre, pero ¿quién más? Entonces, en segundo lugar, nos saluda en Apocalipsis 1:4. Gracia y paz a vosotros también de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el repaso que hicimos en esa ocasión, para validar quién representaría estos 7 espíritus, habiendo mencionado que el número 7 se registraba en diferentes situaciones de Apocalipsis, y entre todos dijimos, se habla de 7 iglesias, de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 plagas, entre muchas otras situaciones con el número 7, y dijimos, el número 7 indica entonces en Apocalipsis algo completo, algo pleno, algo que está lleno. Ese era el significado que se le podía atribuir a esto. Y eso fue entonces algo muy interesante, algo que llamó la atención en su momento, y que en este momento también entonces lo vamos a corroborar buscando una cita, en este caso en el Antiguo Testamento, libro de Isaías capítulo 11 y el versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2, para que lleguemos a una conclusión interesante sobre los 7 espíritus que están delante de su trono, delante del trono del Padre, que ya corroboramos nuevamente a través de esta apreciación del que es el que era y que ha de venir como el Padre. Bueno, los 7 espíritus son: Isaías 11:2, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No es casualidad que se mencionen 7 características, si lo queremos llamar así: el espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. En la sola primera frase, realmente ya encontraríamos la explicación. Los 7 espíritus que están delante de su trono realmente representan al único llamado Espíritu Santo, Espíritu de Jehová en la Biblia. Así que el saludo es del Padre, del Espíritu Santo, pero aquí llegamos entonces a lo que necesitábamos también escuchar, y es justamente tratar de saber a quién hace referencia nuestro estudio en esta ocasión, porque hemos llegado prácticamente a lo que nos concierne en esta hora. Por eso, después de lo que fue esta breve introducción para todos aquellos que tal vez ingresamos por primera vez a este interesante estudio sobre el Apocalipsis, aquí ya nos unimos entre todos para poder conocer un poco más
acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas y estas interesantes profecías del Apocalipsis. Que Dios nos ayude y Él nos dirija en todo.